Soy sobrina de Jeff Epstein. Pero Bill estaban en los registros de vuelo porque fue a la isla. También fue a muchos otros lugares donde yo y otros niños estábamos presentes. Con mis experiencias, creo que él quería hablar más sobre las otras personas involucradas. Y sé que no se suicidó. No estoy segura de si lo dejaron irse, hacerse cirugía plástica y huir del país, o si en realidad lo mataron. Pero sí creo que fue un peón y que su historia estalló en los medios para evitar que la gente mirara más allá de él. Si Jeffrey era el único villano a cargo de todo, entonces, ya está muerto, todo terminó, ahora todo está bien. MK Ultra es la práctica de crear esclavos con una memoria fragmentada, muchos de los cuales eran mis hermanos, a quienes solo podía ver en las reuniones familiares, a quienes veía en televisión tras llegar corriendo de la escuela. Me mudé otra vez a Nueva York porque mi ex esposo tenía un plan para intentar permitirme hablar sobre esto ante los tribunales, ya que el testimonio en juicio puede servir como prueba para abrir un caso penal. Cuando llegué a la audiencia, solo me permitieron decir mi nombre y dirección, y el juez se negó a dejarme hablar más allá de eso. Cuando fuimos al FBI hace un par de años, entrevistaron a mi papá y dijeron, según él no pasó nada, así que vamos a cerrar este caso. Si cada político exitoso nace en este mundo, tienen un interés personal en mantenerlo en silencio. El culto de Baal Be'al. Sí. Mi familia se hacía pasar por judía en público, pero a puertas cerradas, ya sabes, en las cenas de Pascua, cuando yo estaba drogada, admitían, somos satanistas. Bueno, estoy aquí con Anya Wick, la sobrina de Epstein. He estado viendo a Anya en TikTok. El enlace de su TikTok está en la caja de descripción. Así que, por favor, apoyen el trabajo de Anya. Y hoy, ¿sabes? A mi pareja Jen también le ha asombrado realmente tu historia. Mucho de ello es desgarrador. En fin, hay elementos, por ejemplo, sobre el Bohemian Grove y otras cosas extremas que estoy seguro fascinarán a los espectadores. Pero antes de llegar a todo eso, bueno, advertimos a los espectadores sobre el contenido perturbador. Por las restricciones de mi canal, Anya, necesito tu permiso para publicar el video y renuncias al anonimato. Por supuesto, por supuesto. Vale. Entonces, antes de que hablemos de lo que has pasado, ¿quieres poner un poco de contexto y contarle a los espectadores el ambiente en que creciste? Sí, por supuesto. Bueno, mi nombre es Anya Wick, pero al nacer era Anya Beth Epstein. Nací en una casa en Boulder. En 2015 me cambié el nombre a Owen Theodore Epstein. En 2020 me lo cambié de nuevo a Ana Petrova. Me di cuenta de lo que me había rodeado toda mi vida y pensé que podía esconderme de ello. Me casé con un hombre llamado Wick, mantuve ese apellido y decidí empezar a hacer pública mi historia hace apenas unos meses. He tenido amnesia inducida químicamente la mayor parte de mi vida. Soy sobrina de Jeff Epstein y fui criada como esclava sexual. Mi padre me separó de mi madre y de mi hermano mellizo y me administró una sustancia diseñada para borrar mi memoria. Cada vez que me llevaban de vacaciones
familiares o a la cabaña en las montañas me daban esa droga y entonces todo volvía a mi mente de golpe. Pero cuando se pasaba el efecto, la mayoría de mis recuerdos también desaparecían. Y yo intentaba ir a la escuela, actuar con mis bandas, ser una persona normal. Pero eso me rompía subconscientemente. Sabía que algo estaba muy mal. Lo había interiorizado en mí misma. Y después de un intento de suicidio en 2015, me liberé de la esclavitud en la que estaba al tomar testosterona y hacer la transición a hombre. Me fui de Colorado en 2017 y empecé a reconstruir recuerdos que había asumido que solo eran pesadillas, más o menos en 2020. Esa es la versión corta de mi historia. Y Sean, podemos abordar esto desde cualquier ángulo, en cualquier momento de mi autobiografía. Te invito a que simplemente preguntes lo que te cause curiosidad. Entonces vamos a frenar y simplemente volvamos al principio. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta por primera vez de que las cosas no eran como deberían ser? Yo ya sabía esto en la primaria. Recuerdo mi supuesto séptimo cumpleaños. En realidad ya tenía 10 años. Déjame retroceder un poco. Mi papá y mi madrastra tuvieron una niña en 1991. Fue criada por otra familia. En 1998 me asignaron su fecha de nacimiento en mi partida de nacimiento, la cual esperaron 10 años para registrar, alegando que mi madrastra era mi madre biológica. Y finalmente me inscribieron en la escuela en el programa para niños superdotados, diciéndome que era alta. Me parecía muy extraño que mi madre fuera tan insensible conmigo. Sabía que no era normal que yo no la dejara tocarme el hombro. Y me sentía a mundos de distancia de mis compañeros. Recuerdo que en primer grado estaba sentada escribiendo en mi diario, no me siento de 7 años. Me siento mucho mayor. Siento que hay algo que me estoy perdiendo y que el resto de mis compañeros de clase sí entienden. Y que he vivido mucho más que ellos. Recuerdo estar en el patio de la escuela hablando con mis pocos amigos sobre cómo sería si te estuvieran torturando y no lo supieras. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Me metí en problemas con la mamá de mi amiga por dibujar figuras de palitos moche en una pijamada. Por supuesto, no debería ser culpa de la niña si ha estado expuesta a algo así, pero yo asumí la culpa en lugar de mis papás. Siempre supe que algo andaba mal. Pero debido a mi vida normal, ya sabes, mis padres eran ciudadanos ejemplares, mi papá era abogado de divorcios, mi mamá estaba en la asociación de padres, yo creía ser el problema. Tenía algunos recuerdos que conservaba, pero por la naturaleza de la sustancia que consumía, esa realidad era totalmente distinta a mi vida normal. Pensé que eran pesadillas, que estaba enferma y no se lo conté a nadie. ¿Por qué crees que tu familia se involucró en estas cosas? Esto viene de generaciones atrás. Esto viene de generaciones atrás. Recuerdo que mi papá confesó que mi hermano mayor es 8 años menor que él. Es cíclico. Con los hombres, especialmente cuando los reprimen, repiten los patrones, lo cual no veo como una excusa. No soy una... Pero por supuesto esto pasa con los hombres. Y el poder y la presión para conformarse es excelente como herramienta para silenciar a las personas. Me dijeron
que pertenecíamos al culto de Baal, B-A'-A-L. Me dijeron esto de manera constante mientras recibía abusos. Bien, lo que puedes investigar sobre el culto de Baal, información que está disponible públicamente, es que tiene miles de años de antigüedad. Es un culto satánico de fertilidad fenicio. Y públicamente se supone que fue erradicado. Pero según mi conocimiento y mi experiencia, no es así. Esto es lo que la gente percibe que son los Illuminati. Es un grupo de élites que practican la fuerza y utiliza estos crímenes para controlar a las personas. Resulta que tienen un gran alcance en la política y el espectáculo. Mi bisabuelo, según mi papá, era Walt Disney. Antes de mudarse a Estados Unidos, su nombre era Arthur Vick. A-R-T-U-R. Y su hermana melliza, con quien tuvo hijos y de quien yo desciendo, se llamaba Minnie. De ahí vienen Mickey y Minnie Mouse. Es muy tierno, ¿verdad? Excepto cuando consideras el abuso que sospecho que todavía ocurre con los niños que entran a la industria del espectáculo, niños que nacen en ella. Mi papá sufrió abusos de sus padres y yo fui criada yendo a lugares enormes donde conocí a otros niños que salían en televisión. Me criaron llevándome al Bohemian Grove, donde fui después de una quema ceremonial de cadáveres de la que ha hablado Alex Jones. Y mis recuerdos de estas circunstancias son todavía algo fragmentados. Estos ataques ocurrían un par de veces al mes y soy afortunada de no recordar cada detalle. Pero mi papá siempre fue consistente en lo que me decía. Es difícil para mí hablar de esto. Quiero responder tus preguntas honestamente. Mis respuestas coinciden con lo que me dijeron y con lo que he experimentado. Ahora bien, esto es presunto. Cuando se falsifican certificados de nacimiento, no es algo que pueda investigar yo misma de inmediato. Todo lo que tengo para basarme es lo que está en mi memoria de a quien he conocido. Y lo que me contaron. Pero para responder a tu pregunta básica, ¿por qué mi familia hace esto? Porque se lo hicieron a ellos. Porque obligar a un hombre a tener tantos hijos en una generación como sea posible y obligarlo a pasar por estos hechos traumáticos, ellos creen que crea un vínculo más fuerte. Eso crea más lealtad, que evita que la gente hable. Y en su mayoría tienen razón, porque soy la única de mis hermanos que ha hablado directamente sobre esto. Hay personas que lo han insinuado en su música. Por supuesto, Justin Bieber ha hablado sobre ser agredido por Usher y Justin Timberlake en las fiestas de P. Diddy, pero
No creo que sea una coincidencia que solo hayan ido tras Sean Combs y no tras sus otros supuestos agresores que nacieron en la estirpe. Parece que hay un nivel de protección para las personas que simplemente nacen en ese mundo, en contraste con personas como Sean Combs o R. Kelly, que se unieron como adultos. Pero yo no estaba en las salas de juntas. Yo era una niña drogada. Así que no puedo decirte exactamente quién organiza esto ni exactamente cómo sucede. Es solo especulación y recuerdos. Anya, eres una oradora poderosa y que ha investigado mucho. Ay, hemos tenido a muchos supervivientes aquí y te alabamos, por el nivel de detalle y conocimiento que tienes. Creo que fue David Icke quien me abrió los ojos sobre los cultos antiguos y las líneas de sangre que continúan hasta estas generaciones. Y creo que eres la primera superviviente, quizás, que realmente ha detallado cómo eso ha continuado a lo largo de los siglos. Así que si pudieras ampliar un poco ese tema, creo que los espectadores lo encontrarían fascinante. ¿Qué tema quieres que amplíe específicamente? Bueno, ¿cuál era el culto que mencionaste antes, el antiguo? El culto de Baal Baal. B-A-A-L. Sé muy poco al respecto. Mi familia se hacía pasar por judía en público. Pero a puerta cerrada, ya sabes, en las cenas de Pascua, cuando me drogaban, admitían que éramos satanistas. Ahora bien, pero puedo entender, la gente ya se dio cuenta de esto, pero los llaman los Illuminati. Y eso me parece interesante, porque Illuminati significa iluminados. De hecho, en mi percepción, los Illuminati son individuos como tú, otros conspiracionistas como Alex Jones, incluso personas como Kanye West, que han estado tratando de iluminar a la gente sobre esto. No creo que sea una organización unificada, sino una colección suelta de individuos iluminados hacia el culto de Baal, que han logrado mitificarse a sí mismos como los Illuminati. Y convencieron a la gente de que son reptiles cambiaformas, ya sabes, mitos que pueden perpetuarse por la naturaleza psicodélica de la herramienta que usan para abusar de las víctimas, que se usa para deslegitimar a las personas que se dan cuenta de lo que han estado haciendo. Para ser sincera, esa fue una de las razones por las que quería hablar aquí. Sabes, cuando la gente habla sobre ver a hombres convertirse en lagartos hace que todo parezca un poco menos legítimo. Ahora bien, cuando a alguien le han dado una droga poderosa, sus mentes pueden experimentar algo así, pueden presenciar algo así. Y es algo que me mantuvo muy confundida cuando era niña. Estoy en el mundo material, en este plano, estoy siendo agredida por mi papá, mis tíos, mis primos, pero mi mente está en otro lugar. Mi mente emprende un viaje de fantasía. Y cuando despierto estoy muy confundida. También creo que hay personas que han hablado sobre estas cosas extravagantes. Experiencias metafísicas intencionalmente imposibles para desviar las conversaciones sobre las sectas y su poder en los medios y la política. ¿Qué tan prevalentes son estos satanistas en la alta sociedad y están disfrazados? Sí. Ellos controlan mucho más de lo que creo que incluso yo puedo entender. Te conté que mi padre, Steve,
Presumía que su abuelo era Walt Disney. Ahora bien, recuerdo cuando Viacom compró Fox, pero Fox se mantuvo firme en no vender el canal de noticias. Steve gritó y se enfureció durante un mes, porque eso habría sido un monopolio total en las noticias de Estados Unidos. Recuerdo haber conocido a todo tipo de políticos estadounidenses y extranjeros y artistas. Y en cuanto a eso, no tengo problema en responder honestamente. Si quieres preguntarme sobre personas específicas, me da mucho miedo mencionar nombres de personas si no me lo piden. Sí, si dices que has conocido a alguien, no hay consecuencias legales por eso. Está bien. Sí. Para tus espectadores al otro lado del charco, sí tengo fragmentos de recuerdos de solo una vez. Conocer a la familia real en el único viaje que hice con mi familia al Reino Unido y debió haber sido en 2005 o 2006. No puedo recordar si fue el verano en que pasé a 8º grado o a 9º grado. He conocido a todos los que han sido presidentes de Estados Unidos en mi vida, incluyendo a Donald Trump, quien tengo que decir, parecía que estaba en un funeral en la segunda toma de posesión. Así que no creo que él quisiera ser parte de eso. He conocido a las Kardashian, que creo son el motivo por el que Kanye West parece haberse vuelto loco. He conocido a Harvey Weinstein la misma noche. Conocí a Jeffrey y a Ghislaine. Y él no me miraba a los ojos. No quería participar en el abuso de niños pequeños. Creo que ese hombre actúa como la mayoría de los productores de Hollywood. Lo que hizo con esas actrices no está bien. Me parece que este hombre fue un chivo expiatorio fácil que quería exponer lo que sucede con los niños en la industria y con nuestra familia. Hay muchas personas así a las que han calificado de violadores y aunque no son inocentes, son el mal menor. Jeffrey no era de los peores. Fue culpable de lo que le hizo a esas adolescentes. Pero mi familia ritualiza a niños de 3 años, algo de lo que Jeffrey no estaba al tanto. Mi hermano mellizo fue criado viendo Disney Channel. Eso fue doloroso para mí. Nos separaron a los 4 años y no lo vi de nuevo hasta que salió en la televisión. Con el episodio piloto en el cual él prostituye a su hermana por la carta de un juego. Hay una secuencia de tomas donde las palabras magnate real aparecen en pantalla, seguidas de una escena del chico nerdo y desagradable al que engaña para que vaya a una cita, lanzándose a la cuna de un bebé. Y ha salido en las noticias por causar problemas en los rodajes y abusar de sus parejas. Y
No estoy diciendo que su comportamiento esté justificado, pero cuando consideras por lo que alguien así pasa de niño y los problemas de separación que yo les causé, tiene sentido porque ese comportamiento abusivo se repite después. En fin, rezo por él regularmente. Estoy deseosa de hablar de mis hermanos porque son víctimas. Quiero que sientan que es seguro para ellos alzar la voz, pero tampoco quiero sentir que los estoy traicionando al nombrarlos directamente. Y ya he hablado de eso en mi canal de TikTok. He hablado un poco sobre la última vez que vi a mi mamá, la última vez que vi a mi madre. Me estaba despidiendo de Larry. Bueno, casi suena como una frase de comedia y la he usado como una frase de comedia. Disfruta de mi monólogo cómico, es sanador para mí. Pero decidí antes de venir aquí que no iba, salvo unas pocas excepciones. No quería nombrar a nadie a menos que me preguntaras por ellos. Creo que hay muchas personas sobre las que la gente especula. Si tú los mencionas, no tengo problema en hablar de ellos. Sí, bueno. Creo que los espectadores seguramente tendrán curiosidad sobre Jeffrey. ¿Cuál es tu opinión sobre su papel en el aparato? Según tengo entendido, él... Bueno, lo conocí en Aspen en 2007 y esa fue una reintroducción. Mi papá preguntó, ¿recuerdas a tu tío Jeffrey? Y Jeffrey dijo, Anya, qué bueno verte otra vez. Ghislaine estaba ahí. Lo que me dijeron fue que Jeffrey trabajaba para Steven. Y como he dicho, es culpable de lo que les hizo a esas chicas adolescentes aquí en Nueva York y allá en Florida, en St. Andrews. Pero no creo que él haya sido el responsable de orquestar lo que ha estado ocurriendo en nuestra familia durante generaciones. Con mis experiencias, yo creo que él quería hablar más sobre las otras partes involucradas. Y sé que no se suicidó. No estoy segura si lo dejaron ir a hacerse cirugía plástica y huir del país o si en realidad lo mataron. Pero sí creo que fue un peón y que su historia explotó en los medios para evitar que la gente mirara más allá de él. Si Jeffrey era el único villano a cargo de todo, entonces, oh, ya está muerto, todo terminó, ahora todo está bien. Y eso deja a mi padre libre para continuar. Va a que niños de 3 años y dirigiendo Viacom desde las sombras mientras su asistente legal maneja su despacho de divorcios. Como presumía delante de mí cuando era niña. Entonces, estás diciendo que Jeffrey no estaba involucrado en las prácticas ocultistas completas. Él solo era parte de una máquina y luego solo lo usaron para dar un ejemplo. Él estuvo involucrado en prácticas ocultistas completas, pero no necesariamente por voluntad propia. Tengo recuerdos de hombres siendo obligados a agredirme cuando no querían hacerlo. Recuerdo a un hombre, un brillante actor cómico, en realidad tiene mejor trabajo dramático. Mi papá le está gritando, diciéndole que me penetre.
y él empuja una sola vez y se aleja. Mi padre se enfurece y dice, vas a venirte, vas a venirte. Este pobre hombre está llorando todo el tiempo y yo apenas estoy consciente. Jeffrey pudo haber estado involucrado en prácticas ocultistas completas. Pero él no es uno de los más extremos con de esta enfermedad en la que sienten atracción por niños pequeños. Sí, Lady C también mencionó eso sobre un hebéfilo o algo así, en lugar de pedófilo. Entonces, en cuanto a Maxwell, ¿quién crees que fue, cuál crees que fue su papel? Creo que ella lo disfrutaba, igual que mi madrastra. Creo que ella es tan culpable como Jeffrey, pero no la conocía muy bien. Ni siquiera recuerdo haber tenido una conversación con ella. Recuerdo haberla visto. Creo que se emocionaba con su poder. Creo que con los hombres que participan en la hebefilia es más una enfermedad que surge a raíz de su propio abuso, como mi abuelo, mi supuesto abuelo. El hijo de Walt que trabajaba para la CIA. Supuestamente fingió su muerte para alejarse de mi madre porque estaba tan enfermo que no podía controlarse con ella. Lo comparó con mi madrastra, quien disfrutaba abusando de mí y se reía de mí cuando estaba incapacitada por la droga que me daban y se burlaba de que babeaba, de que no podía hablar. Creo que con ella y con Ghislaine estoy segura de que ellas mismas sufrieron abusos cuando eran niñas. Pero hay un tipo diferente de psicopatía que crece dentro de ellas, donde se excitan con el poder que les da. Y ayudan en estos actos para complacer a sus parejas. Carrie Epstein se sentía más atraída sexualmente por mí que por su esposo Steven. Pero también hacía estas cosas para mantenerse en buenos términos con él. Y eso era más por supervivencia. Carrie era una violonchelista muy pobre en su juventud, sin apoyo familiar, mientras que Ghislaine también viene de la aristocracia. Ella tenía acceso a sus propios fondos, independientes de Jeffrey. Así que no puedo especular demasiado sobre lo que ella obtuvo de eso, aparte de placer psicopático y sadismo. Una especie de Schadenfreude. Pero no soy doctora. Ella no fue una presencia importante en mi vida. Esa especulación sobre su personalidad se basa principalmente en lo que sé sobre mi madrastra. Entonces, ¿dirías que algunas de las técnicas que usaron contigo estarían clasificadas bajo el programa MK Ultra? Sí, absolutamente. ¿Podrías explicar eso para los espectadores que no están familiarizados con MK Ultra? Está bien. Me administraron ciertas drogas cuando era una bebé. Me daban macrodosis cada vez que era agredida. Y me mantenían con microdosis el resto del tiempo en mi vida despierta para mantener algo de control, algo de separación de mis compañeros.
De hecho, no me di cuenta hasta hace muy poco de que me mantenían con microdosis, que me mantenían con una pequeña dosis en mis horas diarias de vigilia. Al analizar lo que sucedía cuando iba a excursiones escolares fuera de Denver por unos días, hacíamos viajes a Washington, D.C., Nueva York o California. En esos viajes, después de 3 o 4 días, de hecho empezaba a llevarme bien con mis compañeros de clase y ellos se sorprendían, decían, espera, Anya, eres muy divertida, qué interesante y nos gusta pasar el rato contigo. Y al final terminaba siendo el centro del grupo y no entendía por qué de repente estaba conectando socialmente. Pero luego regresábamos a casa, veía a mi familia de nuevo y la siguiente vez en la escuela o en la sinagoga me sentía de nuevo en mi propia burbuja. Así que me ponían esas dosis altas diseñadas para dejarme inconsciente cuando era agredida. Dosis pequeñas para mantenerme complaciente el resto del tiempo. Lo que esto hizo esencialmente fue cortar mi memoria, todo lo que me pasó, todo de lo que presumían delante de mí. ¿Qué ocurrió con esas dosis altas? Quedó encerrado en lo que yo pensaba que era un mundo de pesadilla. Estaba básicamente inconsciente durante las agresiones físicas y si estaba despierta, estaba tan drogada que pensaba que eran mis propias pesadillas. Esto garantizaba que no iba a contárselo a nadie. Esto garantizaba que yo pensara que estaba enferma. Ya sabes, así que cuando le pagaron a un doctor para que me dijera que mis respuestas de trastorno de estrés postraumático, como saltar cuando mi madrastra me tocaba, eran bipolares, yo lo creí. Creía que era culpa mía. Cuando fui a rehabilitación en 2015 y me diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático, inmediatamente los doctores estaban frustrados conmigo porque no podía decirles qué fue lo que me traumatizó. Me estaba dando de topes contra la pared. Todo lo que tenía en la cabeza era que estaba obsesionada con la idea de que si hubiera nacido hombre sería más feliz. Porque en el fondo sabía que mi experiencia como mujer era una esclavitud. M-Cultura es la práctica de crear esclavos con una memoria fragmentada. Muchos de ellos eran mis hermanos, a quienes solo veía en reuniones familiares, a quienes veía en televisión tras llegar corriendo de la escuela. Y yo no somos los únicos mellizos. Casi todos estamos separados. Creo que soy uno de sus pocos experimentos fallidos. Lo que hacen es que toman a uno de los mellizos, lo convierten en una estrella infantil y observan cómo el otro perfecciona su talento de manera independiente para que pueda llegar al mismo nivel y reunirse con él en la vida adulta. Y funciona porque al pasar por ese trauma juntos nadie más puede entenderlo. Y esa es parte de la razón por la que he estado tan deseosa de hacer este podcast. Todavía hay una puerta para mí que puedo abrir si decido dejar de exponer esta industria donde las personas que me quieren volver a verme. Y si me quieren.
Sé que estoy en una situación difícil en este momento, pero no pueden llamarme porque eso sería reconocer cómo nos conocimos, ¿verdad? Pero si me quieren. Recuerdo que en la secundaria uno de mis hermanos menores llevó a una de las reuniones una pequeña tarjeta metálica que hizo en su clase de taller de Metales Plus. En un lado estaba grabado su nombre y en el otro lado estaba el nombre de mi novio. Y dijo, la hice para ti, para que puedas intentar recordar. Escóndela. Escóndela en tu ropa interior o en tu sostén para que puedas encontrarla cuando regreses a casa en Denver. No dejes que tus papás ni hermanos lo vean. Y funciona. Después de que se me pasó el efecto de las drogas, encontré esto y recordé quiénes eran esos chicos para mí. Y empecé a empacar mis cosas para poder huir a Hollywood. Pero mi hermano menor la encontró y se lo mostró a Cari, quien me dio anestesia. Y la tiró a la basura. Mi familia hace esto. El culto de Baal hace esto. Ellos hacen MK Ultra porque forjar estos lazos traumáticos forja más lealtad. Y 99 de cada 100 veces las víctimas elegirán estar con otras víctimas en lugar de intentar hablar para así evitar que haya más víctimas. Y estoy hablando contigo porque los niños que pasan por esto ahora algún día se van a preguntar por qué a nadie le importó lo suficiente como para intentar detenerlo, para intentar decir algo. Ahora me encontrarán a mí o elegirán quedarse callados porque entenderán, porque en su mayoría las víctimas de MK Ultra eligen la lealtad sobre la verdad. Ese es el motivo. Y eso les permite controlar los medios. Lo primero que ves cuando entras a la casa de Steve y Cari es un póster gigante de Vladimir Lenin. Presumían que uno de mis hermanos es, de hecho, el hijo mayor de la reina de Jordania, donde yo he estado. Ahora bien, solo es un rumor, pero si es cierto, podría explicar por qué Israel y Jordania son aliados. Y considerando eso y considerando el amor de mi papá por todo lo ruso, hace parecer que todas estas guerras son solo una fachada, diseñadas para desviar la percepción pública de esta esfera de control y para mantener el dinero circulando a través de diferentes industrias. Entonces, Anya, ¿por qué decidiste empezar a hablar y qué desafíos has enfrentado? Decidí empezar a hablar porque no quiero que ningún niño de mi familia tenga que seguir creciendo preguntándose por qué no creen que esa sea su verdadera madre o su verdadero padre. Porque no soporto el dolor de saber por lo que están pasando esas niñas llamadas dolor y ayuda. Los desafíos que he enfrentado son
Lo que he descrito con lealtad, con el deseo de ver a mis hermanos y tal vez preguntándome, a ver, ¿es mejor para esos niños pasar por el mismo abuso ahora? Simplemente tener a un adulto amoroso de alguna manera en sus vidas. ¿O que crezcan sabiendo que alguien intentó hablar por ellos? Todavía estoy partida en dos por eso. La decisión en mi alma sobre lo que es correcto para esos niños está tan dividida como solían estar mis recuerdos. Otros desafíos, ¿sabes? Son, me miras y dices, bueno, eso no es cierto, está loca. Sabes, el 90% de las personas que me encontraron en TikTok saben que estoy diciendo la verdad. Busca una foto de la mamá de Shia y verás que somos idénticas. Ellos entienden que no puedes buscar la verdad en Google si alguien afirma que los registros oficiales han sido falsificados. Pero claro, la única prueba que tengo está en mi ácido desoxirribonucleico. Conseguir que alguien se haga una prueba de ADN no es algo que yo pueda hacer. Me mudé otra vez a Nueva York porque mi ex esposo tenía un plan para intentar permitirme hablar sobre esto ante los tribunales, ya que el testimonio en juicio puede servir como prueba para abrir un caso penal, pero cuando llegué a la audiencia, solo se me permitió decir mi nombre y dirección y el juez se negó a dejarme hablar más allá de eso. Cuando fuimos al FBI hace un par de años, entrevistaron a mi papá y dijeron, oh, según él no pasó nada, así que vamos a cerrar este caso. Si cada político exitoso ha nacido de este mundo, buscan mantenerlo en secreto por interés personal. Ahora tienes a una mujer que, debido a la gravedad del trauma que ocurrió, sufrió problemas de salud mental, trastorno de estrés postraumático. Es increíblemente fácil pintarme como una loca y mi respuesta a eso es, ¿por qué elegiría hablar de algo tan vil si no fuera real? No estaría sacando ningún beneficio de esto. Si decido dejar pasar esta entrevista, me estoy excluyendo de la única industria en la que tengo algún tipo de talento y de las personas a las que estoy más cercana. Es miedo yo. No puedo convencer a la gente de que Sean Combs no estaba actuando solo. Cuando no tengo pruebas, no tengo el video. Probablemente está en casa de Larry David, ya sabes. No pude grabar. No grabé las ceremonias en Bohemian Grove porque estaba atada con cuerdas. Ellos organizaban el abuso de una manera que garantizaba que no iba a poder recopilar evidencia mientras lo estaba viviendo. Todo lo que tengo es mi palabra y mi ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué elegiste TikTok como medio? Porque si tomara una ruta artística en la que todavía estoy trabajando, todavía estoy tratando de terminar mi guión, todavía hago mis monólogos cómicos, solo como una forma de desahogarme, haría que mi voz fuera solo una gota más en el balde de voces que han dicho la verdad a través del arte, de una manera que hará que se descarte como ficción o como humor.
TikTok. No esperaba que despegara de la manera en que lo hizo. La primera vez que subí un video fue en agosto y se quedó atascado en 200 vistas. Elegí TikTok porque no estaba controlado por Meta. Y creo que el caballero que es dueño de eso inicialmente fundó sus empresas porque quería dar algo de libertad a la gente, pero se volvió más grande que su visión. Estados Unidos no estaría esforzándose tanto por deshacerse de TikTok si TikTok no estuviera otorgando más libertad de expresión de la que Estados Unidos se siente cómodo permitiendo que esté en manos del público. Nadie me escuchó hasta que entré a TikTok. Bueno, aquí tuvimos a un ex mago satanista del Bohemian Grove hace un par de semanas y él nos contó una historia sobre los Clinton en el Bohemian Grove. ¿Tuviste alguna experiencia con los Clinton o en el Bohemian Grove? He conocido a ambos y a su hija en el Bohemian Grove. Y en centros vacacionales en Colorado. Les encantaba ir a las cabañas de esquí fuera de temporada. No estaban en Aspen el 2 de julio de 2007 tras el Festival de Comedia, eso es lo que más recuerdo. Pero todo es confuso, no sé si estábamos en Steamboat o en Breckenridge, pero los he visto varias veces y ella siempre presumía de lo bien que se llevaba con Bill. Presumía de eso incluso cuando estábamos sobrias. Bill ha intentado distanciarse de Jeffrey. ¿Crees que tenían una relación más estrecha de lo que parece? Absolutamente. Absolutamente, no puedo decirte exactamente cuál. Pero Bill estaba en los registros de vuelo porque fue a la isla, también fue a muchos otros lugares donde yo y otros niños estábamos presentes. Es simplemente un hecho. Sí, eso dijo Virginia también. Sí. ¿Crees que la muerte de Virginia es sospechosa? ¿Puedes repetir eso? Perdón. ¿Tú crees que la muerte de Virginia es sospechosa? Sí, sí lo creo. Sobrevivió a un accidente de auto, pero murió en su casa semanas después. Eso hizo que mis espectadores se preocuparan por mí, ¿eh? Lo que me ha protegido es que yo dijera que si me lastiman, solo validará las cosas que he dicho. Esa afirmación me está protegiendo si antes tenían la intención de lastimarme. Ahora no pueden hacerlo sin que eso haga que mi voz sea una historia más grande. Y en el otro lado de eso, muchos de ellos me quieren, crecimos juntos. Es trágico. No recuerdo haber conocido a Virginia, pero eso no significa que no lo haya hecho. Puede que haya sido una prima o una hermana, no lo sé, pero sé que dijo la verdad sobre lo que Jeffrey y Ghislaine le hicieron pasar. Creo que se preparaba para hablar más. No pienso que su muerte fuera coincidencia ni suicidio. Tenía 2 hijos pequeños. Tenía 2 hijos pequeños y ya había dedicado su vida a hablar en nombre de otras víctimas. No hay razón para que se quitara la vida, y sé que algunos de sus familiares dijeron que podría haber sido así, pero el dinero habla.
¿Crees que la mayoría de los líderes políticos están comprometidos? Sí, sin duda, sin duda. Sé exactamente de quién estabas hablando Donald Trump y habló de la élite de Nueva York durante su primera campaña, no los mencionó durante la reelección, porque después de esa primera presidencia se dio cuenta de que no tenía control sobre sus propios hilos y de que no iba a poder hacer nada para exponer esto. Creo que Barack Obama quería hacer mucho más de lo que prometió en sus campañas en cuanto a la socialización razonable de nuestros recursos, ya sabes, para ponernos al nivel del resto de los países desarrollados en cuanto a proporcionar vivienda, atención médica y derechos humanos básicos, pero se encontró con las manos atadas. Porque en Estados Unidos la gente debe mantenerse pobre y ocupada para que no se percaten de cuánto más poder tienen cuando están unificados. ¿Y dirías que estos políticos que están comprometidos es principalmente por cuestiones de índole sexual? Cuando las personas, si un político no nace dentro de la secta, se les obliga a participar en actos criminales o a someterse para que aquellos que nacen en la confianza no puedan delatar lo que están presenciando. Porque la familia también tiene información comprometedora sobre ellos. Vemos lo mismo en Hollywood y en la industria musical. Hay una larga tradición de que los hombres negros usen vestidos después de hacerse famosos. No es porque los obliguen a usar un vestido, sino porque lo usan para comunicarse entre ellos y decirle a los que observan, tuve que someterme para llegar aquí. Lo que nos lleva al retrato de Bill Clinton con el vestido en la casa de Jeffrey. ¿Cuál fue el significado de eso? Bill ha participado en actos sexuales en los que él fue el receptor. Y ahí está la sumisión metafórica. Probablemente fue obligado a participar en actos con niños en los que no quería participar, lo cual se asocia con la debilidad, que desafortunadamente se asocia con la feminidad. Yo no quería ser mujer porque me habían inculcado que ser femenina significaba que debes someterte. Desafortunadamente, eso es lo que ahora vemos propagarse en la sociedad, disfrazado de feminismo. La ideología en la que caí, la ideología que me salvó la vida, dice: tu género, tu personalidad no están determinados biológicamente, sino que son una construcción social diseñada para mantener el patriarcado. Tu cuerpo o tu sexo no determinan tu género ni tu personalidad. Pero debes cambiar tu cuerpo si no es congruente con tu personalidad construida socialmente, reforzando inadvertidamente aquellos estándares patriarcales que no están determinados biológicamente y que se supone que debemos combatir. Los hombres se ponen el vestido después de ser obligados a someterse, ya sea entregando sus cuerpos o tomando un cuerpo que no quieren tomar. Y asociamos esa sumisión con la feminidad, lo cual es una enfermedad tanto para hombres como para mujeres. Lastima a los hombres que no desean ser depredadores y lastima a las mujeres que no quieren ser víctimas. Lastima a los niños que son sensibles y a las niñas que no quieren ser objetos. Pero la autonomía salva vidas.
Cuando empecé a tomar testosterona fue cuando dejaron de venderme. Me salvó la vida. Creo que la mayoría de las personas que siguen esa ideología lo hacen porque han llegado a un punto de quiebre en el que ya no pueden existir dentro de la masculinidad tóxica, porque no pueden seguir soportando el dolor de ser una mujer en una sociedad que te dice que solo eres un objeto. Bill tuvo que ceder de alguna manera. Ese es el significado del vestido. Entonces, ¿estuviste tomando testosterona durante un tiempo? Sí, durante 5 años. ¿Y cómo te afectó eso? Ahora soy infértil, pero eso es porque me hicieron una histerectomía. La testosterona me causaba dolor en el útero. Y mis médicos en Mount Sinai y mi familia me animaron a quitarme el útero en vez de dejar de tomar los medicamentos que me provocaban el dolor. Mis senos tuvieron que ser reconstruidos. Mi familia pagó la mastectomía. Bajó el tono de mi voz. He tenido que volver a entrenarla para hablar en un tono más neutral. Nunca volveré a ser soprano. Pero al cantar sueno mucho más punk rock, justo como quería de joven. Tenía una barba completa, ahora casi ya no la tengo. Me llamaban para audiciones de papeles con desnudez masculina antes de volver a tomar estrógeno. No los podía aceptar porque no tenía el miembro que querían mostrar en cámara. Gracias a Dios nunca llegué tan lejos. ¿Qué iba a hacer? ¿Poner relleno en mi espido? Arriesgarme a que se saliera entre tomas. No, en realidad el COVID empezó a despertar mi deseo de dejar eso. Cuando tuve que empezar a usar tapabocas otra vez y la gente desde detrás sabía que era mujer y se dirigía a mí así y eso me molestaba y me veía el bigote. No sé, entonces la máscara me ayudó a enfrentar la realidad un poco. También fue en ese periodo cuando tomé por primera vez una microdosis de la misma sustancia de la que mi familia me había dado una macrodosis. Y tuve recuerdos que regresaron y que retenía. A mi terapeuta le tomó 2 años lograr que entendiera que eran recuerdos reales, que coincidían con mi perfil psicológico. Yo no quería creerlo. Para mí era más fácil quedarme en la negación. Era más feliz cuando todavía estaba en la negación. Mi vida era más fácil. Sí, cuando todavía estaba en la negación, pero esos eran los mismos recuerdos que pensé que solo eran pesadillas cuando era niña. Pero al volver esos recuerdos, recuerdo que solo me miraba al espejo con terror de parecerme a quienes me habían causado dolor. Amo a los hombres, de verdad. Tengo un problema con los hombres, pero los amo. Pero fue excepcionalmente horrible ver cuánto me parecía a mi papá. Y el dolor de haberme hecho eso a mí misma, de haber hecho tanto para destruir mi cuerpo en respuesta a que mi cuerpo fue destruido. Así que tuve que regresar, dejé la testosterona tan pronto como pude y me maquillaba para cubrir la barba y usaba pelucas esperando que mi cabello creciera. Era vergonzoso. La gente creía que era una mujer trans. Muchos de ellos solo esperan su turno para hablar, pero no entendían. Les decía de manera muy concisa, nací mujer. Tomaba testosterona y ahora quiero volver a ser mujer. Entonces, ¿quieres cortarte el pene? ¿Quieres ser una mujer?
Pero esas son el mismo tipo de personas que ya sabes, y yo explico por qué. Cuando lo buscas en Google no dice que él tiene una hermana porque nuestras actas de nacimiento fueron falsificadas. Ellos responden, oh, entiendo de lo que hablas, pero entonces, ¿por qué cuando busco a tu papá en Google dice que solo tiene 3 hijos? No puedes ayudar a algunas personas a entender lo que no están dispuestas a entender. Es, no es mi responsabilidad arreglar la estupidez. Y con estos recuerdos, ¿quieres hablar de ellos o es demasiado traumático? Estoy dispuesta a hablar de ellos. Me quedé en negación después de que el recuerdo empezó a salir porque recuerdo que tenía algunas pesadillas sobre ser agredida en la cabaña familiar. Con recuerdos de conocer famosos en grandes fiestas, lo cual era confuso. Pero en 2020, los primeros recuerdos nuevos que surgieron no fueron de las agresiones, sino de las circunstancias que las rodearon. En la mayoría de las agresiones, normalmente yo estaba inconsciente. Primero recordé a mi familia alardeando de lo que estaban haciendo. Y voy con mi terapeuta y le digo, mi familia mintió y me dijo que me estaban drogando. ¿Por qué harían eso? Y ella dijo, ¿por qué te dirían que te estaban drogando si no lo estaban haciendo? Yo dije, bueno, sé que sí me drogaron, porque probé un poquito de lo que ellos alardeaban de darme y recordé haber estado bajo sus efectos todo el tiempo. Pero todavía no recuerdo la agresión. Recuerdo haber tenido pesadillas sobre ser agredida. Ella pregunta, ¿seguro que eran pesadillas? Y seguíamos así. Hasta que recuerdo los momentos de las agresiones físicas. Corriendo y escondiéndome de ellos, intentando ocultarme en el baño, aunque no sirviera de nada. Corriendo desnuda y descalza montaña abajo antes de detenerme, olvidar dónde estaba y regresar colina arriba a la cabaña, llamando a mi madre a gritos. Fui a ver a otros 3 doctores. Después, mi terapeuta insistió en hacerme desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares y lograr que aceptara que el cerebro no recordaría falsos recuerdos traumáticos. Esos son los recuerdos que bloquea. Incluso cuando no hay sustancias involucradas, las personas bloquean recuerdos infantiles traumáticos hasta la adultez. Fui a consultar a otros doctores para que me dijeran que era esquizofrénica y no lo hicieron porque no lo soy. Dijeron, no, sabes, nuestra opinión coincide con la de tu otra terapeuta. Y por supuesto los medicamentos no hicieron nada porque eran para un problema que no tengo. Así que fue un proceso de 2 años desde que los recuerdos empezaron a regresar por primera vez. Y conservé recuerdos de estar con mi hermano mellizo cuando éramos pequeños. Tenía recuerdos de estar con él como adolescentes en esas reuniones. Y recuerdos de mi padre, mi madrastra y mis hermanos burlándose de mí por no recordar a mi hermano mellizo. Y no quería creerlo porque era demasiado triste. Pasaron 2 años antes de que recordara ser pequeña con él. Pero mis compañeros lo sabían.
Había una chica que no fue dosificada correctamente cuando vino a la cabaña con mi familia. Y recordó lo que le hicieron y todo lo que le dijeron. Fue entonces cuando todos en la escuela empezaron a llamarme Bren Stevens. Es el nombre del personaje de la hermana en la serie de Disney de mi hermano. Y pensé que se estaban burlando de mí porque era alta y un poco obsesiva. Intentaron mostrármelo, me llevaron al laboratorio de computación y me enseñaron una foto. ¿Quiénes son? Y yo, ok, esa es su mamá, pues muy bien. Ellos decían, ¿ves sus caras? ¿A quién se parecen y de dónde los conoces? Se enojaban y decían, eres mayor que nosotras. No eres más alta que nosotras, solo eres mayor que nosotras. No eres más lista que nosotras, solo eres mayor que nosotras. ¿Por qué no recuerdas? Estaba molesta, estaba ofendida. Pensaba que las chicas que intentaban ayudarme a salir de mi situación me estaban acosando. Porque aún así yo pensaba que era más seguro para mí simplemente pasar por eso que intentar huir, intentar enfrentarlo. No podía enfrentarlo. Mi mente no lo permitía. Pero así fue como regresaron los recuerdos. Me tomó como 2 años y 4 médicos diferentes poder entender que era real. Estaba en una negación profundísima. Si quieres, hazme preguntas sobre recuerdos específicos. No sé por dónde empezar. No sé si quiero entrar en muchos detalles. Es solo eso. No quiero que sea muy traumático para ti. Sí. En fin, estamos repasando estas cosas. Más bien, ya sabes, tu comunidad de TikTok, tus espectadores, cuando les hablas y todo eso. Es catártico para ti tener el amor y el apoyo de estas personas. Sí lo es. No necesariamente por mi bien. Lo más catártico para mí es mi trabajo creativo. Otra razón por la que he tenido una barrera es porque estaría bien hablar de esto a través del trabajo creativo, pero entonces sería solo otra gota en el balde de gente haciendo arte sobre la verdad. Por eso me fui a TikTok. Son los cientos de mensajes de personas que me dicen que ellas también sufrieron abuso sexual infantil y también vivieron en negación y se lastimaron por eso y me agradecen por contar mi historia para que ellas pudieran sentirse lo suficientemente valientes para enfrentar la suya propia. Es para el hombre de 63 años con el que hice amistad en rehabilitación, que contó su historia por primera vez en su vida porque yo fui lo suficientemente valiente para contar la mía y, bueno, durante las siguientes semanas me lo agradeció mucho. Me emociona seguir contando mi historia para ayudar a otros a sanar su dolor. Ese es el motivo. ¿Qué esperanza puedes dar a la gente? Ese es el motivo. No es la mejor salida para mi propia sanación, pero es la mejor manera en que puedo ayudar a otros con la suya y hacer que algo hermoso surja del dolor por el que todos tuvimos que pasar. Mientras más gente hable de esto, es menos probable que se repita en la historia, especialmente entre los hombres. Estoy convencida de que los hombres que son víctimas tienen mucha más probabilidad de convertirse en perpetradores ellos mismos. Sé que el 60% de los hombres en prisión sufrieron abuso sexual infantil. Y eso es porque está tan estigmatizado. No hablan de eso y no hablan de eso, no pueden sanarlo. Y cuando no lo sanan, anhelan revivirlo. Pero lo reviven desde el otro lado, recuperando ese poder que les fue arrebatado. ¿Tiene sentido para un hombre enfermo? No quiero que haya más hombres enfermos. No quiero que haya más niñas pequeñas torturadas.
Te voy a hablar de un sueño que tuve el mes pasado. Ok. Estaba de vuelta visitando esa casa en la que crecí en la calle Birch, pero estaba inundada de luz y había unas columnas griegas como parte de la construcción. Y mi papá estaba ahí, pero en el sueño tenía mi edad, como si él mismo pudiera haber sido mi mellizo. E iba vestido de amarillo y brillaba, realmente feliz de verme. Y yo le pregunté cuántas veces y me sonreían. Él dijo miles. Fuimos a la sala. Encendimos la tele, vimos básquetbol en silencio mientras sonaba música, como lo hacíamos cuando era niña. Y él sacó el cuchillo grande de la cocina, se bajó los pantalones y me entregó el cuchillo. Y empecé a hacer una incisión cuando desperté. Ha sido la pesadilla más sanadora de mi vida. Pero por eso me inclino a hablar de ello, porque Steven nunca se habría convertido en un Boaz si no hubiera sido víctima de, bueno, ¿Qué les dices a los supervivientes que están viendo esto? ¿qué digo a los supervivientes? Sí. No fue tu culpa. No eres débil. Está bien si aún no puedes hablar de ello, pero te sentirás mejor cuando lo hagas. Eres alguien valioso. No eres lo que te pasó. Hay gente que te ama. A mis hermanos específicamente. Entiendo. ¿Por qué creen que no pueden hablar? Pero sí pueden. Y deberían hacerlo para evitar que sus hijos pasen por la misma lucha interna. Tienes poder. Tienes responsabilidad. Rezo todos los días para poder verlos de nuevo algún día. Pero porque no quiero que la próxima generación pase por lo que nosotros pasamos. Y no estoy de acuerdo con quedarme callada para que eso suceda. Y rezo para que algunos de ustedes puedan decir algo. A las víctimas, de nuevo, en general, no tienen que convertirse en perpetradores para recuperar su poder. Solo deben comunicar lo que les ocurrió. No quiero llamarnos víctimas. Yo leí un librito encantador de Aka Press hace un par de semanas sobre el consentimiento y en él se definían a las víctimas como personas que ya no están con nosotras, personas que perdieron la batalla psicológica, o incluso la batalla contra los agresores como Virginia y a los supervivientes como aquellos que aún están aquí. No somos víctimas, somos supervivientes. Estamos empoderados. Tú puedes elegir si usar ese poder para ser parte de oleadas de cambio
en contra del velo de secretismo que ha sido colocado sobre nuestra sociedad. O puedes elegir ser parte de ese velo de secretismo, lo cual perpetuará tu dolor. Tú decides. Wow, eso es muy poderoso. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. ¿Quieres decirle a los espectadores qué pueden ver en tu TikTok y que los enlaces están en la caja de descripción? Sí, voy a empezar a subir algo de mi comedia ahí, un poco más de arte. Realmente quiero empezar a entrevistar a otros supervivientes. Algunas personas me ven, pero otras merecen que sus historias se cuenten. Las redes sociales son para la comunidad. No quiero que todo gire en torno a mí. No quiero que todo se trate de mi sufrimiento. Sé que he estado desconectada por un tiempo. TikTok me estresa. No me gustan las redes sociales porque tengo muchos mensajes pendientes. Necesito encontrar un trabajo ahora mismo. O sea, en fin, no soy buena para monetizar esto y necesito serlo porque necesito un apartamento. Pero puedo intentar darles más contenido otra vez porque esa comunidad me sorprendió muchísimo. No estaba lista para eso. Y con algunos de ustedes he llegado a sentirme muy conectada, muy apegada. Gracias a sus donaciones, mi teléfono sigue funcionando cuando pensamos que necesitaría un abogado. Así que quiero hacer algo que valga la pena con eso. Me cambiaron la vida. Por primera vez en mi vida la gente dijo, podemos verte. Siempre he caminado por el mundo con una bolsa en la cabeza y ustedes me la quitaron. Gracias. Pude respirar por primera vez y ya sea que siga hablando de otras víctimas como algunos de ustedes quieren o simplemente comparta mi arte y le dé espacio a las historias de otras supervivientes. Quiero mantener esa conexión. Todo lo que tenemos es los unos a los otros. El sentido de la vida son los demás. Y todos ustedes en TikTok cambiaron el rumbo de mi vida. Espero que eso dependa de mí. Depende de mí decidir qué hago en ese momento. Gracias. Oh, no, gracias a ti. Y espectadores, ya saben, los enlaces de Anya están en la caja de descripción. Apoyen su trabajo. Gracias a Anya por acompañarnos. Y tengo en mente a algunos supervivientes que podríamos enviar, pero voy a terminar esto ahora. Déjenos saber en los comentarios qué les pareció. Cuídense donde estén. Mucho amor, cuiden a los niños. Gracias, Anya. ¿Estás lanzando besos? Estás lanzando besos. Qué hermoso. Oh, gracias.